y después no saben cómo enganchar esto, y cuando lo van a usar se les termina rodando todo y quedan así. ¿Quieres empezar con entrenamientos con lastre o peso adicional y no sabes cómo colocarte el cinturón de lastre? He visto muchísimos atletas principiantes normalmente que no saben cómo colocarse el cinturón de lastre. Les da vergüenza preguntar, creen que se sienten apenados porque le van a decir que son muy novatos y eso, pero créanme, muchos atletas, incluso intermedios, sufren tratando de colocar el cinturón de lastre. No te preocupes, en este video te voy a enseñar de manera fácil cómo poder colocártelo, y así podrás hacer tus entrenamientos en tu casa, en el parque o en el gimnasio sin sentirte avergonzado de no saber cómo usarlo. Vamos. Primeramente te comento que el cinturón de lastre consta de una parte de tela o nylon acolchado, que es lo que va alrededor del cuerpo, de la espalda baja. En sus extremos tiene normalmente dos aros, pueden ser circulares o más ovalados, por eso no hay problema. Normalmente traen dos mosquetones, que son los ganchos que sirven para sujetar la cadena. Cuando compras un cinturón de lastre, normalmente viene así: la parte de tela o de nylon, la parte a veces puede ser de cuero, pero normalmente es como una especie de tela acolchada con nylon, aros, mosquetones, dos, y la cadena. Bien, las situaciones que nos podemos encontrar para utilizarlo pueden ser si tenemos que usar mancuernas disponibles que tengamos en casa, o kettlebells, o discos como los que se usan para el levantamiento con la barra olímpica. Normalmente son las tres situaciones que te puedes encontrar de pesos disponibles, y te voy a mostrar las maneras de usarlo. Ok, las dos más frecuentes que yo recomiendo es el uso de kettlebells o de discos de estos redondos. En el disco, el que más hay normalmente son estos discos, que son los que están a veces en los gimnasios, o que la mayoría de la gente compra porque los utiliza para realizar sentadillas con la barra olímpica, etc. Entonces, si tienes este disponible, lo primero que vas a hacer obviamente es tener el peso cerca de ti y el lugar donde vas a hacer el entrenamiento. En este caso, imaginemos que son estas paralelas. Colocas el cinturón de lastre por detrás, un mosquetón de un lado, del otro lado el mosquetón agarrado con la cadena. Vas a tomar el disco de lastre, en este caso es uno de 20 kilos. Tienes varias opciones. Si tienes el disco con un solo hoyo en el medio, va a ser por el hoyo en el medio, y si tienes estos orificios, puedes estar tentado a usar este espacio, pero yo te recomiendo usar siempre la parte del medio. Esto es porque te va a quedar más cercano al cuerpo tu peso y no va a estar colgando tanto el disco. Bueno, tenía que haber desamarrado esto antes, no sé qué le pasó aquí. Ya, bien. La idea es que pases el extremo de la cadena por un lado y calcules más o menos, levantándote un poco, a dónde te va a llegar el disco. Obviamente que no te vaya a incomodar en tu zona de acá de la entrepierna. Vas a colocar este gancho en donde creas más conveniente y listo. Así de simple. No es necesario que uses esto extra. Esto extra es porque tenemos diferentes grosores, tanto de cuerpo como de altura y eso, y podemos agregar más o menos cantidad de discos. Si tu cadena es muy larga y quieres que no te quede colgando, lo que puedes hacer es conectarla a uno de los extremos de los eslabones, pero eso es netamente para que no quede colgando en el suelo. Bien, esta para mí es la mejor opción entre todas. Muchas personas están tentadas a colocar esto en lo más largo y se enredan y dicen, oye, así no va. Entonces quedan así muy largos, empiezan a... Lo típico que veo es que empiezan a agarrar
esto por todos lados y le dan vuelta y lo amarran así, y después no saben cómo enganchar esto, y cuando lo van a usar se les termina rodando todo y quedan así y todo extraño. Entonces los alumnos más principiantes es que me dicen, es que yo pensaba que era mucho más complicado, y tienden a pensar que no es tan fácil como simplemente agarrar, pan, y listo. No crean que se les va a salir hacia atrás, traten de colocarlo lo más firme posible y ahí lo hacen. Si en verdad eres de los que tiene la parte media, por decir, poco trasero, poca pierna, la cintura muy recta, y crees que se te está deslizando por acá, puedes usar un mosquetón completo y enganchas acá, así aseguras el disco al cinturón, y con este otro mosquetón lo pones acá, que sería lo más corto posible que puedes tener el cinturón de lastre. En vez de tenerlo a este largo, lo vas a tener aquí, lo más pegado del cuerpo. Normalmente los cinturones de lastre son de talla estándar, pero a veces puedes conseguir unos talla más pequeña que otros. Asegúrate de ver la medida de ancho o de largo del cinturón, de la parte de tela, y bueno, y calcula con tu cuerpo si es que necesitas uno que sea largo o corto, pues. La segunda opción son las kettlebells. Las kettlebells realmente yo considero que son mucho más fáciles de colocar y de utilizar. Tienen un tamaño más compacto. Lo difícil es tener bastantes kettlebells de diferentes pesos para usarlas de a uno, y si apilas varias kettlebells, como por ejemplo esta que tengo acá, se va haciendo muy ancho y puede molestar en las piernas. En cambio, cuando usas discos, como por ejemplo acá, los vas apilando uno al lado del otro y realmente vas subiendo bastante el peso sin que el ancho sea demasiado excesivo. Entonces esa sería la diferencia entre usar pesos con kettlebells a usarlos con discos. Considero que si es de a uno, si es poco peso, o tienes una kettlebell de más peso pero que sea una sola, la considero más cómoda que usar varios discos. Pero si tienes que apilar varias kettlebells o varios discos, prefiero hacerlo con los discos. Esa es mi recomendación. Para la kettlebell sería lo mismo: cinturón, un mosquetón libre, un mosquetón lo enganchamos acá, pasamos la cadena alrededor de la kettlebell y enganchamos en el eslabón que consideremos más cerca. Puede ser más arriba, más abajo, depende de nuestra comodidad. Y listo. Fácil, sencillo, sin complicaciones. Esto no se va a salir ni se te va a caer. Hazlo con prueba, primero haciéndolo con un peso ligero, si es que tienes un poco de desconfianza, y luego vas agregando más. Finalmente vamos con la opción de mancuernas, que es la que yo menos recomiendo. De hecho, trata de evitarlo a cualquier costo, pero si no tienes de otra y ya habías comprado mancuernas y quieres usar mancuernas, primero obviamente ve si puedes sacar los discos y colocarlos dentro de la cadena, si tienes una cadena con eslabones delgados, pero muchas veces la cadena no pasa entre estos discos porque no son de tamaño olímpico, sino creo que se llaman preolímpicos, y hay otros más pequeños todavía, entonces te vas a complicar la vida. La opción que yo recomendaría es utilizar, vamos a sacar acá,
con uno de los eslabones amarrar la cadena lo más junta posible que puedas, y es hacer una especie, pudiéramos llamarlo una especie de nudo con el mismo eslabón. La idea es que con el diámetro del disco de la mancuerna no vaya a salirse. O sea, esto de acá ya no se va a salir, ya está fijo, ya sabes que eso no se va a salir y no te va a romper la cerámica o en el suelo donde estés, o te vaya a caer en el pie o alguna cosa así. Ya que tienes esto fijo, lo que tienes es que hacer una combinación de lo que había explicado anteriormente, que es amarrarlo aquí en los dos, y esto lo puedes colocar lo más cerca que puedas, y cuando te levantes va a quedar así y lo vas a poder sujetar fácilmente como si fuera una kettlebell o un disco. Esto de acá no se va a salir. Esas serían las 3 opciones que te doy. Te va a ayudar a mejorar mucho el entrenamiento con lastre. Tienes que hacerlo, eso sí, progresiva y planificadamente, paso a paso, no apresurarte, ya que puede llevarte a tener lesiones y eso te va a detener más tiempo del que en verdad quieres. Así que hazlo paso a paso, ve subiendo pesos progresivamente. Tengo rutinas con ejercicios o entrenamientos con lastre, puedes verlo en mi canal. Suscríbete, deja tu comentario, envíale este video a quien consideres lo necesita. Y bueno, nos vemos en otro entrenamiento. Mueve los límites. Chao.